Bueno, buenas tardes de nuevamente. Quería avanzar un poco en esta oportunidad con algunas consideraciones sobre la temática de la pena, la justificación de la pena, las cuales ya de alguna manera las hemos visto a partir del texto hemos visto un adelanto, un pantallazo a partir del texto de Patricia Ciffer que les adjunté oportunamente. Recapitulando, creo que pudimos hablar de las cuestiones del control social, hemos podido hablar de paradigmas acerca del abordaje de los problemas sociales, el paradigma del consenso, el paradigma del conflicto, hemos visto las problemáticas de una sociedad globalizada. Y también hemos visto una pata que nos quedaba un tanto floja, que nos queda un tanto floja a quienes nos gusta esta disciplina, que es ciertos conocimientos básicos y rudimentarios del derecho penal y básicamente del objeto de estudio de la disciplina jurídico-penal, que es la teoría del delito. Por eso yo ahora quería retomar nuevamente con algunas cuestiones de la pena para luego pasar a cierta caracterización del poder punitivo, y más que caracterización, sino hablar de los orígenes, de la génesis del poder punitivo, porque está íntimamente relacionado con el problema de la pena, y ya después entrar a escuelas criminológicas más conocidas por todos ustedes, pero que bueno, le vamos a dar un desarrollo. De más está decir que cuando uno aborda el tema de la legitimación, las teorías legitimantes de la pena, lo hace desde una dimensión jurídico-penal que abarca fundamentalmente un aspecto filosófico y un aspecto político. Las teorías de la pena tradicionalmente se han dividido en aquellas que se denominan, o aquella que se denomina absoluta, que sería el retribucionismo, y aquellas que se consideran relativas, que tienen que ver con una finalidad que se les adosa, se les agrega una finalidad que serían de la prevención en distintas variantes, que pueden ser las prevenciones generales o especiales, y tanto positiva como negativa. El primer punto que deberíamos tocar es el retribucionismo, en cuanto que está anclado, como ya ustedes saben, en aquella consideración de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Creo que tiene una gran ventaja, un punto muy fuerte que plantea la proporcionalidad entre la infracción, el ilícito cometido y la respuesta punitiva. Esa proporcionalidad está dada, hablando técnicamente, en la vinculación proporcional entre lo que sería el injusto penal y el principio de culpabilidad. No se puede penar más allá de la proporcionalidad que implica la acción del autor, y con esto destacamos de nuevo algo que vimos en la otra filmación, que es el derecho penal de acto, y fundamentalmente el afianzamiento del principio de culpabilidad. Principio de culpabilidad como límite en la respuesta punitiva. Ahora bien, estas teorías retributivas que se consideran de carácter absoluto, ¿por qué? Porque no se le asigna ninguna finalidad más allá que la respuesta ante la infracción cometida. De alguna manera, si uno advierte en un pasaje de la obra de Kant, y creo, discúlpenme, les pido que lo busquen ustedes en este momento, yo no estoy en mi hogar, entonces no puedo hacer la consulta bibliográfica, pero creo que es en Metafísica de las Costumbres, uno advierte que Kant cuando habla ese pasaje tan conocido que es que si se tuviese que disolver la sociedad, habría que ejecutar a todos y cada uno de los condenados a muerte, dado que si no, la sociedad no desaparecería por disolución, sino por incumplimiento del contrato. Cuando uno advierte eso, que insisto, yo estoy casi seguro que es en Metafísica de las Costumbres, pero les pido por favor que lo rastreen ustedes, cuando hace esa referencia, uno ve que para Kant también las teorías retributivas tienen una finalidad
que es la de asegurar el contrato social. Y esto está claro en ese pasaje. Entonces, vuelvo con el tema del retribucionismo. El retribucionismo pareciera salvaje, de alguna manera, porque ¿por qué castigar a otro por una infracción? ¿Qué es esto de castigar? ¿Qué legitimidad? ¿Qué derecho? ¿Qué autoridad? ¿Bajo qué condiciones uno podría llevar adelante un castigo legítimo? Además, hay que pensar que se castiga a un miembro de una comunidad política. O sea, no es el castigo a un enemigo, a un extranjero. No estamos hablando acá del derecho penal del enemigo, que sería otra variante, sino que es a un miembro de una comunidad. Podría implicar la exclusión de ese miembro, la exclusión física, temporal o definitiva de ese miembro. ¿Con qué legitimidad se puede llevar adelante ese tipo de respuestas punitivas? Pero lo cierto es que nos aporta, y mucho más con todo el desarrollo posterior, que ahora lo vamos que no me voy a referir, nos aporta de alguna manera un límite. Y la verdad que las tendencias de político criminal actuales, hablar de límites es casi revolucionario. Por lo tanto, desde allí yo de alguna manera destaco, y mucho más como ustedes ya leyeron el texto de Cipher, se habrán dado cuenta que este neorretribucionismo, cuando ella habla del resurgimiento del retribucionismo, está hablando de un neorretribucionismo, es un neorretribucionismo sin límites. Por lo tanto, es un neorretribucionismo emparentado con la teoría de la prevención especial negativa. Sentado ello, o sea, destacando la brutalidad de la ley talional, si se quiere, que es el grado más genuino, porque además esto genera una complejidad, yo dije muy al pasar, una cuestión proporcional entre el injusto penal y la responsabilidad del autor, el principio de culpabilidad. Ahora, no perdamos en cuenta que esto luego se traduce en una fórmula aritmética, en un cálculo aritmético en el cual se intentan reflejar dimensiones fácticas y políticas y jurídicas en una unidad de medida, como es un número, como es el tiempo, como un lapso temporal, dado que la mayor parte de las penas que nosotros conocemos son penas de prisión. Pero ojo, porque también tenemos las penas de multa, o sea, igualmente en ambas es traducir cómo hacer para reconducir fenómenos políticos, sociales, culturales, psicológicos, fácticos a un número, a una unidad de medida. Y ahí hay un gran problema. Y ahí hay un gran problema porque se genera el ámbito de la arbitrariedad. Mucho más cuando nuestras legislaciones, por lo menos la Argentina, en los artículos 40 y 41, regulan el juicio de determinación judicial de la pena, pero es una regulación sumamente amplia que deja grandes ámbitos de discrecionalidad y, por lo tanto, de arbitrariedad. Y digo, es una regulación absolutamente amplia. ¿Por qué? Porque no indica cuestiones básicas, cómo se ingresa a una escala penal, cuál es el punto para ingresar a una escala penal, o sea, las penas divisibles, no en las indivisibles, que serían las perpetuas, en las divisibles de prisión, entre un mínimo y un máximo, por dónde se entra en la escala penal, por el medio, por abajo, por el mínimo, por el máximo. Por otro lado, no los supuestos que están enunciados como factores a tener en cuenta, como circunstancias agravantes o atenuantes, no indican qué valor, qué valoración hay que atribuirle a cada una de ellas. Por lo tanto, una misma circunstancia, por ejemplo, la minoridad, no la minoría, sino la juventud, la escasa edad del autor, puede ser considerado tanto como un atenuante como un agravante. Y por otro lado tampoco explica cómo se valora la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes. Entonces es un marco, pese a ser un juicio, el juicio de determinación judicial de la pena es un marco sumamente abierto y que da para las mayores arbitrariedades. Tanto es así que los invito primero a recorrer los manuales, los tratados de derecho penal, y van a ver la escasa dedicación, el escaso volumen, el escaso tiempo que se le dedica al juicio de
de determinación judicial de la pena frente a otros aspectos, como por ejemplo la teoría del dolo o los delitos de omisión. No sé, estoy pensando en cualquier otro. Van a ver que hay una hipertrofia de determinadas cuestiones penales en los tratados y una hiperinflación y una hipoinflación respecto a la teoría de la pena y fundamentalmente a la determinación judicial de la pena. De la misma manera que los invito como ejercicio, creo que muchos de ustedes trabajan en el ámbito judicial, los invito a que reparen en las sentencias y van a ver la cantidad de tiempo, de espacio, el desarrollo que se le dedica a materialidad ilícita, a responsabilidad, a materialidad ilícita, a autoría y de alguna manera la calificación legal, y cómo en pocas líneas, en pocos renglones se resuelve el juicio de determinación judicial de la pena. Bien, salvado esta cuestión que quería, por supuesto, hacerla expresa, creo que sería prudente hacer cierta mención a las teorías de la prevención general, en su aspecto positivo y en su aspecto negativo, y luego a la de las prevenciones especiales también en ambas dimensiones, positivas o negativas. La prevención general negativa, bueno, las cuatro son conocidas por todos, no voy a aportar nada novedoso, pero la prevención general negativa implica la respuesta penal a un individuo que cometió una infracción con la finalidad de disuadir al resto para que no cometa los mismos actos. Acá hay un gran problema, que es el de la instrumentalización, la cosificación de ese sujeto al cual se le está poniendo una pena, no en función del hecho que cometió, sino en función del mensaje comunicativo que tenga, de la capacidad de influir, de disuadir en el resto de la comunidad para que no sigan su ejemplo. Los grandes problemas de la prevención general negativa, más allá de este aspecto ético, que es la instrumentalización de una persona, también tiene que ver con su efectividad o eficacia. Digo esto porque en los países con legislaciones penales más duras, las tasas de criminalidad no descienden. Piensen, ahí en la información que les pasé acerca de la población carcelaria argentina están las tasas de encarcelamiento de otros países, y reparen que en uno de los países donde el sistema penal es durísimo, como es Estados Unidos, en donde existe en algunos estados la pena de muerte, no se experimenta un efecto disuasorio. Es verdad que podrían decir, si no existiese un sistema penal más duro, habría más infracciones, sería hasta contrafáctico de alguna manera este planteo. Lo cierto es que las tasas delictivas se modifican en muy poca medida, aún en los países donde las penalidades son extremas, en el caso de penas de muerte, o si no, los prolongados tiempos de detención. Piensen que en Estados Unidos es el país que más jóvenes, niños, tiene condenados como si fuesen adultos, y además es el país que más personas mayores de 50 años se encuentran detenidas. Ustedes sabrán que la población carcelaria a partir de los 45, 50 años empieza a descender, desciende. En Estados Unidos no. Hay una gran proporción de personas encarceladas arriba de los 60 años. Por otro lado, el efecto disuasorio ha sido interpretado, analizado, por ejemplo, en Londres, que describía Dickens, por ejemplo, en Oliver Twist, en el cual había ejecuciones a los ladrones, se los ejecutaba públicamente, con la horca, se los ahorcaba. En ese contexto, y más que nada era por delitos contra la propiedad, hurtos, justo en ese contexto, en el momento en el que se estaban llevando adelante las ejecuciones, había una gran cantidad de hurtos. Esto fue interpretado psicológicamente como que el que estaba hurtando, el que hurtaba en ese momento, se vengaba de antemano porque sabía el final que le esperaba, que iba a ser ahorcado. Lo cierto es que cuando se indagó un poco más,
la motivación para llevar adelante ese delito, cuando precisamente estaban ejecutando a alguien por ese delito, lo estaban ahorcando, es porque como era la horca, estaban todos mirando para arriba distraídos, era más fácil hacerlo. Por lo tanto, estas cosas son las que hay que tener en cuenta cuando se habla de la prevención en general negativa. La dimensión ética, esto de instrumentar a una persona para que dé el ejemplo, como ejemplo, y no un reproche penal de acuerdo al acto que cometió, proporcional al acto que cometió, porque acá hay que entenderlo de esta manera. Si en nuestro contexto los asesinos seriales, en el contexto argentino, no se verifica con asiduidad, con frecuencia. Yo que soy de la ciudad de La Plata, nacido en La Plata, tengo presente el caso del odontólogo Barreda, que mató a toda su familia. Estas son rarezas que se dan en nuestra ciudad, en nuestro contexto. Por lo general esto ocurre muy poco. El odontólogo Barreda es probable que si las condiciones, si no se repiten las condiciones en las que él llevó adelante esa tragedia, que mató a 4 personas, 2 eran sus hijas, su esposa y su suegra, si no se repiten las condiciones del odontólogo Barreda no volvería a matar. De hecho, no ha vuelto a cometer delitos contra la vida, después de mucho tiempo de esto. Por otro lado, uno puede pensar que la sociedad platense no se abstuvo de matar a toda su familia porque Barreda recibió una condena. Entonces, bajo el criterio de la prevención general negativa, uno podría decir que determinados hechos que son gravísimos, que una gran dañosidad social, como es muy probable que no sean repetidos, no habría que castigarlos con dureza. Es lo contrario. O sea, otro ejemplo, delitos menores, por ejemplo los hurtos, el mecherismo, todos sabrán ustedes lo que es el mecherismo, que es una práctica cotidiana y que no es más que un hurto, que nuestra legislación tiene una pena de 1 mes a 1 año, habría que castigarlo con una dureza extrema. ¿Por qué? Porque eso podría dar lugar, según esta teoría, a que otras personas se motiven a realizar mecherismo. Entonces, ahí están los puntos débiles de esta teoría. Pasemos, si me permiten, a la prevención general positiva. La prevención general positiva últimamente ha adquirido un gran desarrollo, un notable desarrollo, básicamente de la mano de un penalista que ya les mencioné en algún otro video, que es Gunther Jacobs. La teoría de la prevención general positiva está inspirada en un planteo hegeliano, en un planteo en el cual la norma implica lo positivo, el delito niega la norma, por lo tanto sería lo negativo, y la pena niega el delito y por lo tanto reafirma la norma. Es esta lógica de más por menos más. Insisto, el delito implicaría lo negativo, la norma implicaría lo positivo, el delito niega a la norma, por eso sería lo negativo, y la pena niega el delito, por eso restituye, y lo que dicen estos autores, por ejemplo Jacob, restituye la confianza en el sistema. Acá hay varias objeciones. Fundamentalmente también se instrumentalizaría al autor, porque habría que dosificar su sanción de acuerdo a la confianza o desconfianza que la comunidad tenga en el sistema penal. Si existiese mucha confianza en el sistema penal, delitos graves, o sea, si la norma que dice tutelar la vida de las personas estuviese tan arraigada en nuestro sistema, yo lo dudo. Cuando digo lo dudo, porque tengo en cuenta las altas tasas de mortalidad que tenemos respecto de homicidios culposos. Pero si la norma estuviese absolutamente afianzada, alguien que negase a esa norma con su accionar delictivo, la verdad que con una leve sanción restituiría la confianza en el sistema, porque no se vería afectado. Al contrario, si existiese una gran desconfianza, como creo que
de alguna manera en la región a una gran desconfianza al ordenamiento jurídico y a la aplicación del ordenamiento jurídico, o de alguna manera hay una gran desconfianza respecto de quienes aplican el ordenamiento jurídico. Si existiese una gran desconfianza, como les vengo diciendo, la sanción tendría que ser extremadamente grave a delitos menores, porque lo que importa es afianzar la confianza en el derecho, la confianza en la norma, restablecer, como dice Jacobs, la vigencia de la norma que fue puesta en disputa por un accionar delictivo. Pareciera bastante descabellado también. Pasando luego a las prevenciones especiales, les comento, les pido que esto lo lean de cualquier tratado que aborda la legitimación de la pena desde una perspectiva, insisto, jurídico-penal. Esto podría tener otras perspectivas, otra justificación. Yo lo estoy acotando a este ámbito. La prevención especial positiva es aquella que de alguna manera está incorporada, por lo menos en nuestro medio nacional, en Argentina, en nuestras leyes de ejecución penal de la pena. Las leyes de ejecución penal de la pena establecen que el fin de la pena es precisamente la resocialización, la readaptación, etcétera, etcétera. La prevención especial positiva no es otra cosa que querer transformar al delincuente, al considerado desviado, al definido como desviado, al condenado por un delito, si se quiere, y por supuesto nuestros medios en los que nos manejamos en un ámbito de doble estándar entre procesados y condenados, si se quiere, al sospechoso del delito que está privado de su libertad. Hay un principio resocializador, que ya les digo, nuestras leyes de legislación, en nuestra legislación de ejecución penal, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, se inspiran en tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional. O sea, en el ámbito en el sistema internacional de derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, se establece que la finalidad de la pena es la resocialización. Planteos acerca de esto, sí, varios. Primero, si es éticamente correcto, aceptable, no correcto, no hablemos de correcto o incorrecto, aceptable, querer reformar a alguien, querer transformar a alguien, querer hacer que alguien piense de otra manera, que asuma otros valores, que adopte otras formas de vida. En sociedades democráticas habría que discutir mucho la legitimidad de un intento por cambiarle la cabeza a otra persona, cambiarle las formas de vida. Eso mucho más cuando gran parte de la población de nuestra región está excluida de los servicios esenciales, del goce de las actividades cotidianas, del ocio, de un montón de cosas que están excluidas por sus situaciones de vulnerabilidad y de marginalidad. Entonces se los quiere transformar para que vivan de otra manera en un contexto de vulnerabilidad, de marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces planteamos nuevamente, hay una cuestión ética, transformar a alguien, pero hay una cuestión lógica, transformar para qué y transformar en dónde, en las instituciones penales. Transformar a alguien en una institución penal, enseñarle a alguien el respeto por las normas mediante el encierro. Y después hay una cuestión pragmática, básicamente, también, que las teorías de la resocialización, este ideal del positivismo criminológico, nunca fue puesto en marcha en su totalidad. Les adelanto algo que vamos a hablar después, que es cuando el positivismo criminológico es receptado fuertemente en el contexto argentino, más que nada por autores como Ramos Mejía, Eusebio Gómez o José Ingenieros, menos del 10% de la población detenida en la capital federal del país pasaron por el Observatorio de Criminología, que era el que permitía llevar adelante ese tratamiento individualizado con el cual se pensaba que se iba a reformar a esa persona. O sea, hay insisto, hay cuestiones éticas, cuestiones lógicas, cuestiones prácticas. Es un sistema impracticable
es un sistema contradictorio, porque en el fondo es enseñarle a alguien a hacer uso de su libertad en un contexto de encierro, en los contextos de encierro que experimentamos nosotros, fundamentalmente. Por lo tanto, es mucho más que cuestionable. Acá sí habría que pensar cómo es que esta teoría, que tiene tantos puntos débiles, fue la que se impuso en el diseño del marco internacional de los derechos humanos y que luego influye e influenció las legislaciones locales. Bueno, debe haber una explicación, hay seguramente una explicación. No se olviden que para la época en la cual se sancionó este pacto que les estoy hablando, y creo que en la Convención Interamericana también figura lo mismo, chequenlo por favor, creo que había un cierto optimismo y entusiasmo acerca de que las instituciones penales podían, en el contexto más que nada anglosajón, no tanto el nacional, podían, a partir del diseño y la estructura que fue muy criticada por la criminología crítica, fue puesta en disputa por la criminología crítica, pero a partir de ese abordaje que se llevaba adelante, había una cierta confianza, optimismo en que se podía llevar adelante el ideal resocializador. Y esto fracasó de plano. Pero bueno, fracasó de plano, pero logró ser impuesto en la normativa que les estoy mencionando. Por último, desearía tocar brevemente lo que sería la prevención especial negativa, que no es otra cosa que la neutralización temporal o definitiva de la persona que es encarcelada. Acá lo que se trata es de sacarlo del circuito, sacarlo del medio. Y esta es la forma real que se lleva adelante la pena de prisión, por lo menos en el contexto argentino. A la persona se la excluye momentáneamente o definitivamente, de acuerdo a las leyes de la biología, los incidentes, etcétera que pasen, se lo excluye del contexto nacional, de la vida extramuros. Y se la excluye por un tiempo determinado y luego se excluyen a otros. No sé si ustedes prestaron atención que el tiempo, primero, en la cifra que manejamos de internos, de presos en la Argentina, una cifra muy alta, pero además en el promedio, esa cifra, que hoy son más de 75, 76, no es una foto, no son siempre los mismos 76, eso es un espiral dinámico, va creciendo el número, pero se va nutriendo de otros contingentes de personas que son encarceladas, y esto ustedes lo pueden corroborar en el tiempo promedio que una persona pasa detenida, que es de 6 años y 8 meses a 9 años. O sea, hay una masa poblacional que permanentemente circula, no son los mismos individuos los que permanecen, los que siempre están en la foto de los 75, 76 mil presos. Hoy la puesta en práctica es prevención especial negativa. Y acá nuevamente, cobra importancia de alguna manera esto que yo les decía de esa combinación tétrica y peligrosa entre el neorretribucionismo y esta teoría de la prevención especial negativa. De todo esto quisiera agregar 2 palabras más, o 3 palabras más. Una de ellas es que la mejor explicación que yo escuché acerca del retribucionismo la proporcionó una profesora que se llama Ana Mesuti. Tiene varios textos, uno es brillante, El tiempo como pena, luego vamos a trabajar algunas partes de ese texto. Claro, ella plantea que el retribucionismo está anclado en esta lógica de que la infracción, y esto se va a entender mucho más cuando hablemos de la genealogía del poder punitivo, es que la infracción no es solo hacia la víctima, el afectado directo, al damnificado. Esta diferenciación, ¿se acuerdan de víctima y damnificado? Uno puede ser víctima de un delito, pero no damnificado. Soy víctima de un delito contra la propiedad, pero lo que se llevan es un objeto que no es mío. Soy la víctima. El damnificado era el dueño del reloj que me lo había dado para que
ponga, qué sé yo. Lo que explica Ana Messuti, lo explica con una claridad bárbara, por eso tal vez no tenga tanta repercusión, pues muy clara, es que el afectado, la víctima directa, no es solo la víctima del delito, sino que hay una ofensa a la comunidad. Y esta ofensa a la comunidad requiere de sí o sí, puede ser la compensación hacia la víctima, la reparación hacia la víctima, pero ¿cómo se recompensa a la comunidad? Bueno, precisamente es por eso mismo el retribucionismo está anclado en estas dos dimensiones, en el afectado directo con la víctima y el resto de los damnificados, que es un damnificado colectivo, damnificado no sería en este caso, pero el resto de los afectados, que sería la comunidad, un colectivo. Por lo tanto, esa es una muy buena reflexión que hace Ana Messuti cuando habla del retribucionismo. Lo otro que quisiera agregar es que hay otras ideas, hay otras perspectivas para ver la justificación de la pena. El derecho, las disciplinas jurídicos penales tradicionalmente hablan de estas. Creo que gana potencialidad de alguna manera también, que hay que cuestionarlo, hay que ponerlo en disputa, como que la pena en realidad se legitima en el intento de evitar la venganza privada. Bueno, pensémoslo eso, pensemos qué sucedió en los periodos en los cuales reinó la impunidad en nuestro país, si las víctimas del genocidio cometido por los militares, cívico-militares en la última dictadura cívico-militar, si salieron a hacer justicia por mano propia. O sea, debemos reflexionar de alguna manera si hay una relación mecanicista, una vinculación mecanicista o una relación de causalidad directa entre la ausencia de una intervención punitiva y la emergencia de la venganza privada. No dio ni que sí ni que no. La experiencia nacional en los momentos, insisto, de impunidad, con ley de obediencia debida, ley de punto final y luego el indulto a los que estaban condenados, las víctimas y afectados por el terrorismo de Estado no salieron a hacer justicia por mano propia. ¿Podrían haberlo hecho? No sé, esto ya es contrafáctico, pero es para pensar esta idea. La otra cuestión que autores muy importantes, por ejemplo Alejandro Alagia, que escribe con Zaffaroni y con el Lócar, tiene un texto que vale la pena revisar, que se llama Hacer sufrir. Alagia, retomando la antropología de René Girard, va a decir que en realidad la pena no viene a sustituir a la posibilidad de la venganza privada o a neutralizar la venganza privada, sino que viene a sustituir la lógica del chivo expiatorio. Y en esto hay cierta vinculación con Durkheim, ¿no? Le aprovecho a la pasada el pensamiento de Durkheim cuando habla de la pena con su función de cohesionar. El delito cohesiona a la sociedad a través de la pena, una reacción pasional, cohesiona a los miembros de la sociedad. De alguna manera también está vinculada a la prevención general positiva, con otros términos, ¿no? Con otros términos. Pero esto no lo podemos dejar, después lo podemos discutir. Bueno, Alagia, retomando a René Girard, René Girard tiene un texto muy importante que es el origen de la cultura y la violencia y lo sagrado. Va a decir que la pena viene a sustituir la lógica del chivo expiatorio. El chivo expiatorio, es una tradición bíblica, recuerden, por ejemplo, el sacrificio que Dios le había impuesto a Abraham de matar a su único hijo Isaac, sacrificarlo. La lógica del chivo expiatorio es, ante determinados potenciales peligros que son percibidos por un grupo, ante determinadas situaciones anómalas, ante determinadas circunstancias conflictivas, se busca un culpable.
Ese culpable tiene que reunir ciertas características. No puede ser muy distinto al grupo, no debe ser totalmente ajeno al grupo, pero tampoco estar tan vinculado al grupo. Son un intermedio. Había ciertas prácticas en nuestra América en las cuales cuando un grupo originario tomaba prisioneros, lo integraba a la comunidad y lo sacrificaba luego de cierto tiempo de haber estado integrado. El sacrificio consistía en esto: no puede ser ni demasiado, de estar demasiado integrado, ni ser demasiado ajeno. Bien, en ese chivo expiatorio, en esa práctica del chivo expiatorio, lo que sucede ahí, en ese momento, todas las culpas recaen, todos los males, todas las desgracias, todo lo indeseado y lo indeseable recae sobre el que fue señalado como chivo expiatorio. Al producirse el sacrificio del chivo expiatorio, hay una especie de expiación y una reintegración de los lazos sociales. Se refuerzan los lazos sociales, se reintegra la comunidad. Esa es la lógica del chivo expiatorio. Alejandro Lagia, insisto, él plantea que la penalidad moderna, la aplicación de la pena moderna, del castigo moderno, está dada de alguna manera por el reemplazo de esa lógica. Por último, le quisiera mencionar brevemente que hay posturas que niegan cualquier tipo de legitimidad a la pena. La pena no es legítima. Esta sería la posición de Zaffaroni, fundamentalmente. Zaffaroni plantea una posición agnóstica y negativa de la pena. Dice, es agnóstica, siguiendo el agnosticismo católico. Ustedes sabrán que un agnóstico es alguien que no piensa en la existencia de Dios, porque ese es un problema que no lo puede resolver racionalmente. O sea, Sartre, vamos a pensar en forma sartreana, no puedo resolverla. Por más que yo me proponga racionalmente descubrir la existencia de Dios, eso no lo puedo hacer nunca. Entonces me despreocupo de ese problema, no lo pienso. El ateo, para pensarlo de alguna manera, no cree en Dios y dice, yo no creo en Dios. El ateo dice, no sé si existe Dios, no puede ser, no lo puedo resolver, veremos. Bueno, se plantea una postura agnóstica de la pena y negativa en cuanto dice toda la finalidad de que se han propuesto como legitimantes de la pena han sido refutadas en mayor o menor medida, o no se dan en la práctica tal cual son anunciadas. El discurso anuncia ciertas prácticas punitivas o ciertas lógicas, cierta legitimidad, que eso en la realidad se desvanece o se hace de otra manera o se incumple abiertamente. Por lo tanto, se establece una teoría, él establece una teoría, lo que llama una teoría agnóstica y negativa de la pena. El gran problema, y esto lo entronco con la breve exposición del video y audio anterior, el gran problema de esta postura luego para Zaffaroni consiste en que él tiene que diseñar una teoría del delito que limite el poder punitivo, pero que a su vez niegue la legitimidad de la pena. Para decirlo con otras palabras, los teóricos del derecho construyen sus estructuras teóricas, sus teorías del delito, o la dogmática jurídico-penal, como les guste llamarlo, a partir de una idea de pena, un horizonte de la penalidad. O sea, lo que explica el derecho penal es la pena, no lo explica otra cosa. Por lo tanto, ahí hay algo para pensar. Zaffaroni obviamente tiene una función, lo hace con una finalidad expresa, que es la de limitar por el punitivo. Él está diciendo, no creo en ninguna teoría legitimante de la pena, las que se dicen, las que se anuncian, hasta las que son receptables legitimamente, no se cumplen. Independientemente de eso, necesito construir una teoría del delito que ponga límites al poder punitivo del Estado. Y esto me parece que es una de las cosas más interesantes que puede tener Zaffaroni en esta perspectiva. Insisto, desvincularse de la legitimidad de la pena para poner un límite a la imposición de una pena. No puedo discutir la pena. Yo creo que Zaffaroni en este caso toma el ejemplo de un monje que creo que era benedictino, que se llamó Spee, así, S-P-I-E, Spee, que creo que 100 años después, 200 años después de haber sido escrito el Malleus Maleficarem,
Maleficarum, o El martillo de las brujas, él escribió un texto que se llama La Cautio Criminale. Ahí Spee, que fue un inquisidor, es lo que termina diciendo, es algo de decir, yo no sé si existen las brujas, lo que sé que todas las que yo condené, las que vi condenadas, las que vi que se fueron condenadas y quemadas, no lo eran. De alguna manera, San Fermín creo que establece esta lógica. Yo niego la pena, no justifico la pena, pero tengo que hacer una teoría del delito que ponga límite a la imposición de la pena. Y ahí esto creo que toma relevancia con lo que también yo creo haberles dicho en un audio anterior, que es que la función, realmente la función valiosa de la teoría del delito es operativizar las garantías constitucionales. Por eso esa idea de acto o conducta, que revela no solo un ámbito de privacidad, sino un ámbito de autodeterminación del proyecto humano, de cada proyecto humano, pero que esa conducta que excluye el derecho penal de autor, que tiene que estar tipificada, que tiene que ser antijurídica y culpable, que tiene que producir una lesión, ¿no? Creo que en este sentido es el esfuerzo que debemos llevar adelante quienes estamos en esta disciplina, porque los diseños teóricos que se están imponiendo realmente no solo justifican la pena, sino que los límites, soslayan los límites y borran los límites en sus construcciones teóricas. Los borran en demasía para mi gusto, como ya les dije, la propuesta, que esto lo pueden ver en un autor español que se llama Silva Sánchez, la propuesta de derechos penales de diferentes velocidades, con garantías para los ciudadanos, con muy pocas garantías para los extraños, los extranjeros, los otros, los hostis, y ninguna garantía para el enemigo. Bueno, la próxima vez que haga una de estas, que me comunique por este medio, lo que quisiera es retomar más que nada la genealogía del poder. ¿En qué consiste la genealogía del poder punitivo? Les agradezco mucho la atención.